Una vez más, bienvenidos a la clase maestra de Power Query. Continuando con la conexión de diferentes fuentes de datos a través de la herramienta, vamos a hacer una consulta en páginas web donde el proceso es relativamente similar a trabajar con una URL o una API. Así que vamos a la práctica. Para este ejemplo hemos tomado la decisión de trabajar con una página web que nos va a permitir consultar el histórico de algunos datos relacionados con el salario mínimo de los Estados Unidos en un histórico de ciertos años en la estructura de tabla. Para lograr hacer esta consulta, el enlace estará ubicado dentro de los recursos de la clase. Ahora, viendo esta estructura, es importante tener en cuenta algunos aspectos antes de hacer la importación de datos. Trabajar con páginas web para la importación es distinto a trabajar con URLs o APIs, puesto que estas URLs están diseñadas específicamente para devolver estructuras de información que se puedan utilizar en bases o como bases de datos. A diferencia de estos, las páginas web tienen una estructura completamente distinta, puesto que no están diseñadas para consumir información de esa misma manera. Es por eso que nosotros vamos a encontrar, como es normal en una página web, una estructura para que el usuario consulte información, con diseños, colores, estructuras diferentes, datos y demás. Ahora, lo que nos interesa en esta página, en el caso del ejercicio, es poder consultar la información de esta tabla que contiene el dato histórico, que es nuestro dato relevante para poder hacer el trabajo con Power Query. ¿Cómo hacemos entonces para que en lugar de traer toda esta información únicamente estemos consultando esta tabla? Es allí donde entra el proceso de la inteligencia de Power Query y su diseño estructurado para poder definir exactamente cómo trabajamos con esos datos. El primer paso que debemos ejecutar es que necesitamos nuestro origen, y el origen de datos será la URL de esta página web. Así que vamos a copiar, vamos a pegar esa información en nuestro archivo como un origen de datos. Seleccionamos nuestra pestaña de datos, obtener datos desde otras fuentes y de nuevo vamos a seleccionar desde la web. En la URL nos va a pedir que coloquemos la dirección de la cual necesitamos consumir estos datos. Nuevamente va a ser un ejercicio básico, así que copiamos y pegamos la URL en este espacio y presionamos aceptar. Al momento de estar consultando la información, recuerden que es importante tener activa una conexión a internet y que tengamos sobre todo acceso a la página que queremos consultar. Nos genera un cuadro de diálogo que es un poco diferente a los que hemos visto en el pasado. Puesto que estamos trabajando con una página web, nos va a preguntar si queremos hacer el acceso a este contenido como una persona cualquiera, es decir, anónima, si tenemos que utilizar alguna autenticación, una credencial en este caso del usuario de Windows, y esto es tal vez un ejercicio mucho más asociado cuando tenemos URLs específicas que están diseñadas para estructura de datos. Básico es si dentro de los parámetros, como lo veíamos anteriormente, nos está solicitando un usuario y una contraseña. En este caso no nos aplica, puesto que el origen de datos es de acceso público debido a que está en una URL de dominio público. API Web, como lo mencionábamos anteriormente, solicita una clave que generalmente es un token de acceso dependiendo de una suscripción, bien sea gratuita o paga. Así que la página o la entidad que está ofreciendo ese recurso entrega una clave o un token de acceso que se debe agregar junto a los parámetros de la consulta de la URL. Este no es el caso. Finalmente, como cuenta de organización, es si este acceso está directamente vinculado a la cuenta de la organización de la licencia de Office. Para nuestro ejercicio es muy simple, vamos a ingresar como un usuario anónimo y damos clic en conectar. Al conectar, va a iniciar entonces la navegación de los datos de la página web. Esta navegación va a presentar una estructura distinta a la que hemos visto en el pasado, es decir, el cuadro que vamos a ver es igual, vamos a poder navegar en el panel de la izquierda y vamos a tener una vista previa de los datos a la derecha. Terminado este proceso de consulta, nos arroja dos tablas de información, que probablemente sean exactamente las tablas que estábamos buscando. La primera, al seleccionarla,
nos carga una información previa del documento. Este documento es visto por Power Query como un elemento HTML, es propiamente el documento cargado en el navegador. Y una tabla que denomina como Table 0 o 0 que nos muestra finalmente los datos que nosotros estamos buscando. Y es en esa estructura justamente como está definida la tabla dentro de la página web. Así que, debido a que esta es la información que necesitamos, procedemos a la siguiente opción, que es transformar datos. Al seleccionar transformar datos, ya sabemos, lo que va a hacer es procesar el dato de la consulta e iniciar el editor de Power Query con los datos que ha traído en una vista previa de información. La estructura del Power Query sigue siendo exactamente la misma. Lo único que ha cambiado es el origen de datos y el tipo de conectividad hacia los mismos, es decir, para este ejercicio una página web. Podemos eliminar este paso, que lo veremos más adelante dentro de las transformaciones, y encontramos que tenemos un origen de datos conectado directamente a una página web. Debido a que no necesitamos hacer mayores transformaciones y que automáticamente la tabla trae unos encabezados, podemos seleccionar, cerrar y cargar directamente en nuestro archivo Excel. Así va a cargar la información en una hoja nueva con los datos que acabamos de conectar justamente de esta página web que estamos consultando. Y perfecto, tenemos entonces acceso a esta información que seguramente va a ser dinámica porque se está actualizando desde un origen de datos de Internet en donde vamos a poderla consultar cada vez que necesitemos. Como vemos, esta es una forma muy fácil y productiva de consultar información a través de páginas web utilizando Power Query.